El señor Bennett, del New York Herald. Ha vuelto a ver el espectáculo, ¿eh? Diga, señor Barnum, ¿no le preocupa que todo lo que usted vende sea falso? ¿Son falsas esas sonrisas? Da igual de dónde procedan, son auténticas. De modo que es usted un filántropo. Bueno, la hipérbole no es el peor de los crímenes. La escasez de imaginación es más dolorosa que el exceso. El credo de un auténtico farsante. Señor Bennett, ¿cuándo fue la última vez que sonrió y se rió a gusto? Una risa de verdad. Ya, un crítico teatral que no disfruta con el teatro. ¿Quién es el farsante? P.T. Barnum fue un hombre al que muchos han denominado como el mayor showman sobre la faz de la tierra. Y ya lo creo, que lo fue. Ganó muchísimo dinero entreteniendo a las masas. Algunos lo desprecian porque afirman, no sin razón, que fue un estafador y un explotador, pero también era un maestro en mantener al público interesado y dispuesto a volver al día siguiente a comprar otra entrada. Una de sus armas secretas eran los freaks, los monstruos de feria, lo que él denominaba curiosidades humanas. Myrtle Corbin, la mujer de 4 patas, Yo-Yo, el niño con cara de perro, Tom Thumb, el hombre más pequeño del mundo. No eran espectáculos políticamente correctos desde el punto de vista actual, pero Barnum, que sí se benefició de ello, hay que reconocerle el mérito de que dignificó a esas personas ofreciéndoles un medio de ganarse la vida y a veces hasta de hacer fortuna, un medio del que hubiesen carecido en aquella Norteamérica del siglo XIX. ¿Que era un tramposo? Claro. ¿Que era un estafador? Bastante. Hay que recordar, por ejemplo, que en su museo exhibía ni más ni menos que a la sirena de Fiji, que no era otra cosa que el esqueleto de un mono cosido a una cola de pescado. A Barnum se le atribuye la frase «nace un tonto cada minuto», pero desde luego él era todo un maestro en proporcionar entretenimiento a esos tontos. Una de sus primeras atracciones fue una anciana esclava negra llamada Joyce Heath. Era una mujer muy vieja, ciega, así que Barnum la compró y la exhibió en su museo de Manhattan, afirmando que tenía documentos que demostraban que aquella mujer había sido ni más ni menos que la niñera de George Washington, así que tendría unos 160 años de edad, la mujer más vieja del mundo, maravilla de las maravillas. Algunos creen que Barnum, cuando falleció la anciana, se avergonzó profundamente del trato que le había dado y que eso fue lo que le hizo convertirse en un ferviente abolicionista. El caso de esta señora, que al parecer se lo pasaba muy bien interpretando su papel y contándole al público las nanas que le cantaba a George Washington, es también un buen ejemplo de cómo entendía el marketing Barnum. Cuando veía que el negocio empezaba a flojear y la venta de entradas descendía, procedía a enviar una carta con nombre supuesto a algún periódico, poniendo en duda la edad de la mujer y mostrándose indignado porque se metiese al padre de la patria en un espectáculo de feria. Luego mandaba cartas de supuestos defensores de la mujer, montaba una polémica falsa y el museo del señor Barnum se llenaba otra vez hasta los topes. Él prácticamente inventó lo que ahora conocemos como montajes periodísticos. Pero que todos estos trucos, artimañas y, por qué no decirlo, engaños, que todas estas cosas no nos lleven precisamente a eso, a engaño, porque si alguien piensa que Barnum era uno de esos tipos perezosos que buscan el éxito por el camino más fácil, se equivoca de medio a medio. Todos sus biógrafos coinciden en que era un trabajador infatigable.
dedicado prácticamente todas sus horas de vigilia a su espectáculo, ideando números nuevos, buscando nuevas formas de promocionar los que ya tenía, y sobre todo era un personaje tenaz. Su museo fue destruido no una, sino dos veces, en 1865 y en 1868, después de lo cual decidió montar un circo ambulante que le daría aún más fama y más fortuna. También escribió un libro titulado El arte de conseguir dinero, en el que daba consejos sobre cómo tener éxito en la vida. Algunos de esos consejos son bastante obvios, como por ejemplo la elección de la carrera correcta, es decir, no necesitas tener tiempo libre si disfrutas realmente de lo que estás haciendo, tener un carácter positivo, trabajar duro, esas cosas. Pero también daba consejos bastante menos obvios y bastante más útiles. Por ejemplo, sobre el dinero. Decía que el dinero es como el fuego. Es un magnífico sirviente y el peor amo que puedes tener. Con eso se refería a que endeudarse, salvo que sea para algo realmente necesario, es una pésima idea. A Barnum le gustaba el dinero. Le gustaba el dinero en efectivo. Un gusto que debió desarrollar de pequeño. Cuando era muy niño, entre los 5 o 7 años, ahorraba todas las pequeñas monedas, todos los pequeños peniques que encontraba o que caían en su poder. Y un día su fortuna ascendió a $1 completo. Entonces su abuelo, con el que estaba muy unido, le dijo: te voy a dar algo que realmente merece la pena. El muchacho envolvió sus peniques en un pañuelo y acompañó a su abuelo hasta la taberna. Y cuando entraron en la taberna, le dijo al tabernero: mira, este es mi nieto, es el niño más rico de la ciudad, tiene $1. ¿Por qué no le cambias sus monedas por $1 de plata? Y en su biografía, Barnum dice que nunca en su vida se volvió a sentir más rico que cuando sostuvo entre sus manos aquella moneda grande y reluciente. De su abuelo también debió heredar la afición a las patrañas, porque siendo niño, durante toda su infancia, le dijo que parte de su herencia era una isla, la isla de la Hiedra, su propia isla. Esa era otra de las razones por las que decía que era el niño más rico de la ciudad. A fin de cuentas, ¿cuántos niños tienen una isla de su propiedad? Claro, cuando tuvo edad suficiente para ello y fue a visitar la isla, descubrió que la isla no era más que un montón de tierra en medio de un pantano apestoso. Durante todos aquellos años, su abuelo y el resto de su familia le habían estado tomando el pelo. De niño se convirtió en un auténtico pequeño hombre de negocios. Trabajaba en la granja de sus padres, recibía una pequeña paga que invertía comprando dulces que revendía a mayor precio a los chicos de su escuela. Luego pasó al ron de cereza que vendía no a los niños, sino a los soldados que pasaban por las inmediaciones de su granja. Y para que veáis hasta qué punto eran otros tiempos, Barnum obtuvo su primer trabajo remunerado fuera de su familia a los 11 años, concretamente ayudando a conducir ganado. Aquel viaje fue probablemente determinante en su vida, porque no solamente fue la primera vez que vio Nueva York, él nunca había salido de su pueblo y se quedó completamente fascinado con las cosas, la gente, los edificios, todo lo que vio en la ciudad. No solamente eso, sino que pudo comprobar en propia carne hasta qué punto la gente puede ser
estúpida con su dinero cuando realmente desea algo, porque recibió una buena paga por su trabajo, paga que invirtió inmediatamente en objetos a cual más estúpido, petardos y muchos dulces. Era un niño de 11 años, con lo que para él era una pequeña fortuna en el bolsillo, suelto por Nueva York. Claro, cuando regresó a casa no tenía absolutamente nada. Recibió una buena reprimenda por parte de su madre y todo este asunto le hizo reflexionar hasta qué punto la gente puede llegar a ser imprudente a la hora de gastar su dinero, algo de lo que años después él mismo se aprovecharía con mucha frecuencia. También descubrió que odiaba el trabajo físico, así que convenció a su padre para que le dejase trabajar en una tienda en lugar de en la granja familiar. Y allí pasó unos cuantos años trabajando como más le gustaba a él, con su propio ingenio, regateando con la gente. Incluso, siendo muy jovencito, aprovechó su trabajo en la tienda para gestionar su propia lotería, cosa que le reportó bastante beneficio. Fue en esa época cuando conoció al amor de su vida, a Charity. Barnum se trasladó a Nueva York, como tantos otros, en busca de oportunidades, de una vida mejor. Y consiguió esas oportunidades y consiguió esa vida mejor trabajando en el comercio. Tenía una habilidad innata como vendedor, lo cual le reportó un buen sueldo y aparte de eso, pues hacía sus pequeños chanchullos debajo del mostrador. Pero aún así notaba que le faltaba algo. Tener un sueldo, por bueno que fuese, no era algo exactamente acorde con sus ambiciones. Él era consciente de su talento y necesitaba emplearlo en algo que le reportase auténtica fama y fortuna. Con tan solo 18 años abrió su propia tienda que fue un auténtico éxito. Tenía verdadero olfato para saber qué cosas estaban de moda y ser el primero, a veces el único, en venderlas. Y si no estaban de moda, también tenía talento para ponerlas de moda él. Contando con la tienda como soporte, pues volvió a organizar una lotería. ¿Y qué lotería? Porque no tardó en absorber a toda la competencia y convertirse en la mayor lotería del estado de Nueva York. Así que con 19 añitos, cuando se casó con Charity, que tenía 21, ya era un hombre acaudalado. Charity, como dije, fue el amor de su vida. Durante 44 años estuvieron casados, tuvieron 4 hijos y fueron la viva definición de un matrimonio perfecto. Entonces fue cuando tuvo el primer traspiés serio, que fue el que le condujo al mundo del espectáculo. Decidió probar fortuna con la prensa y adquirió un periódico. Claro, conociendo como estamos conociendo al personaje, el periódico era sensacionalista. Bueno, demasiado sensacionalista. Tanto que Barnum acabó en la cárcel y pagando una considerable multa por difamación. Para colmo de males, la lotería fue prohibida y lo que hasta entonces fue una vida cómoda, pues pasó para su familia directamente al modo supervivencia. Y fue entonces cuando entró en la vida de Barnum un personaje del que ya hemos hablado, Joyce Heath, la mujer más anciana del mundo, la niñera de George Washington. Barnum inició una gira exhibiendo a la falsa niñera de ciudad en ciudad y ganando una cantidad que se estima en unos $1.500 semanales, lo cual era una verdadera fortuna en aquella época. Como os contaba,
cuando la cosa comenzaba a flojear o amenazaba con flojear, pues Barnum mandaba a la prensa cartas para avivar la polémica. La más audaz fue una en la que un falso confidente revelaba que la supuesta anciana ni siquiera era un ser humano real, era un sofisticado autómata que hablaba porque Barnum era en realidad ventrílocuo. La pobre señora fue un filón en vida y también después de muerta, porque Barnum hizo someter el cadáver a una autopsia pública para demostrar que realmente era tan vieja como él decía. Una autopsia pública a la que acudieron 1.500 personas previo pago de la correspondiente entrada. Durante la siguiente época de su vida, Barnum se unió como socio a un circo ambulante y luego, de regreso a Nueva York, montó diversos espectáculos de canto, baile, narración de cuentos, vodevil. Estaba encantado. El mundo del espectáculo era su verdadera vocación. Y más si podía aplicar en él algunos de los trucos que le caracterizaban. Por ejemplo, mandar a los periódicos críticas negativas de los espectáculos de la competencia. Tras pasar una temporada irregular, a veces con dinero, a veces sin dinero, a veces le iban mejor las cosas, a veces peor, decide comprar un museo de curiosidades que estaba a la venta en Manhattan, concretamente el Museo Americano Scudder. Pues ya sabéis, unos cuantos animales disecados, alguno vivo, unas maquetas de ciudades europeas y la joya de la exposición, la primera bandera norteamericana que ondeó sobre Nueva York cuando los británicos abandonaron finalmente la ciudad. Todo muy visto, todo muy aburrido y evidentemente el negocio era casi ruinoso y aún así Barnum tuvo que recurrir a unos cuantos trucos sucios para eliminar a la competencia de compradores. Y así el Museo Scudder pasó a ser el Museo Americano Barnum. Barnum le dio al museo un nuevo toque, su toque. Puso pancartas en la fachada, puso músicos en los balcones para llamar la atención y remozó un poquito la exposición, incluyendo instrumentos científicos, electrodomésticos modernos, un telar manejado por un perro, el tronco de un árbol bajo el que supuestamente se colocaron los discípulos de Jesús, la sirena de Fiji, ballenas beluga en un acuario. Se calcula que con su museo Barnum ganaba el equivalente a unos 6 millones de dólares actuales al año. Fue entonces cuando empezó a incluir en la exposición lo que él denominaba curiosidades humanas. Uno de los primeros fue Tom Thumb, que en realidad se llamaba Charles Sherwood Stratton y era pariente lejano del propio Barnum. El muchacho medía 65 centímetros y Barnum lo contrató para llevarlo al museo y que cantase, bailase, hiciese imitaciones de personajes famosos, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, y la verdad es que fue un éxito fulgurante. El pequeño hombre se convirtió en una estrella de talla internacional. Conoció a la reina de Inglaterra, al príncipe de Gales, al zar de Rusia, Nicolás I. Se hizo rico e hizo incluso más rico al propio Barnum, que en esa gira europea pretendió ni más ni menos que comprar la casa de William Shakespeare para trasladarla piedra a los Estados Unidos y exhibirla en su museo. Tan solo lo impidió una campaña pública liderada por Charles Dickens, que recaudó fondos por toda Inglaterra para evitar que la casa de Shakespeare saliera del país. Los que hayáis visto la película El Gran Showman, pues sabréis que también en esa gira conoció a la cantante Jenny Lind, el ruiseñor sueco.
Y cito la película porque es un musical bonito y entretenido y todo un canto a la diversidad, pero los datos históricos son de una exactitud nula. Uno de los puntos álgidos de la historia de la película es que Barnum organiza una gira norteamericana de la cantante Jenny Lind, que es un éxito, pero al final la cantante le deja en la estacada y Barnum se arruina. Eso es falso. Barnum ganó un dineral con la gira de Jenny Lind, y sí es cierto que rompieron su sociedad en un momento dado, pero se fueron como amigos y nadie perdió absolutamente nada. Jenny Lind ganó muchísimo dinero, Barnum ganó muchísimo dinero y todos tan contentos. Otro personaje que sale en la película bastante distorsionado es Josephine Clofulia, la dama barbuda de Ginebra, a la que Barnum también hizo no solamente famosa, sino también rica, ni más ni menos que el emperador Napoleón III le regaló un diamante de grueso calibre porque la señora había modelado su barba de 15 centímetros a imagen y semejanza de la del emperador, y esto fue de su gusto. También Barnum hizo un pequeño truco publicitario con ella. Encargó a alguien que la denunciase públicamente por ser, en realidad, un hombre disfrazado de mujer. Aquello llegó a los tribunales, un forense dictaminó que efectivamente era una mujer con todos sus atributos y además luego más tarde tuvo 2 hijos. Pero mientras duró la polémica, pues lo que le gustaba a Barnum, la taquilla estaba siempre llena. Otras de sus estrellas más conocidas fueron los hermanos siameses Chang y Eng Banker. Estos fueron otros que ganaron mucho dinero y bueno, pues posteriormente se casaron cada uno con una mujer, tuvieron hijos, cada uno con su correspondiente mujer y claro, siendo siameses, la vida íntima de estas personas debía ser curiosa. Al principio dormían todos juntos en una cama para 4. Luego las mujeres se enfadaron, las esposas se enfadaron entre sí y los hermanos establecieron 2 casas separadas a las que iban a dormir alternativamente. Y bueno, lo del sexo y los hijos lo dejo a vuestra imaginación porque debía ser algo que sobrepasaba con mucho cualquier cosa que hayamos presentado en la sección de Perra de Satán. La extraña troupe de Barnum se iba acrecentando cada día más con nuevas adquisiciones. Jim Tarver, el gigante de Texas. Jack Earl, el hombre más alto del mundo. Cucú, la chica pájaro. O Isaac W. Sprague, el esqueleto humano. Un hombre que medía unos 67 centímetros de altura y pesaba solo 19 kilos. Hasta los 12 años había sido un chico normal, pero en algún momento comenzó a sufrir una extraña enfermedad metabólica que le hizo adelgazar, perder toda la grasa del cuerpo y la mayor parte de la masa muscular. Tras los 2 incendios del museo, Barnum decide irse con la música a otra parte y hacer exactamente lo mismo, pero itinerante. Se llevó lo que pudo salvar de sus cachivaches, sus curiosidades, sus fraudes, sus fenómenos de feria y se fue por todo el país a hacer giras que también le reportaron bastante dinero. Por aquella época estaba muy en boga otro célebre fraude, el gigante de Cardiff. Unos tipos, basándose en los relatos de la Biblia, habían tallado una estatua humana de más de 3 metros de altura en un bloque de yeso, lo enterraron y luego hicieron como que lo descubrían. Y, oh maravilla, era un gigante de los que citaba la Biblia, fosilizado. Barnum se enteró de esto y estaba maravillado, así que intentó comprar el gigante de Cardiff por la nada despreciable suma, para la época y hasta para ahora, de $60,000. Pero no se lo vendieron.
¿Creéis acaso que eso echó atrás a nuestro hombre? Para nada. Lo que hizo fue crear su propia réplica del gigante de Cardiff y decir que el suyo era el verdadero, era el original, y que el original era un timo. Bueno, un timo era, pero realmente los dos eran un timo. Así que los dueños del gigante de Cardiff original deciden demandar a Barnum por difamación, por decir que su gigante de Cardiff era falso. Y hay un juicio. Y durante el juicio se descubre que efectivamente el gigante de Cardiff, el primero, era falso. De hecho, el escultor acaba confesando. Así que Barnum es absuelto porque a fin de cuentas estaba diciendo la verdad. Después de este episodio, Barnum conoció a una de sus mayores estrellas, Myrtle Corbin, la mujer de las 4 piernas, que efectivamente tenía 4 piernas, pero además, y esto no se exhibía por recato, tenía 2 vaginas, y además esas 2 vaginas tenían 2 úteros funcionales, de hecho tan funcionales que tuvo hijos procedentes de cada uno de esos úteros. De hecho, prefiero no entrar en detalles y dejo, como anteriormente, a la imaginación de los amigos de la extraña familia cómo debía de ser la vida íntima de la señora Corbin y su esposo. La última de las grandes estrellas de Barnum fue el príncipe Randian. De hecho, es el único que conocemos en movimiento, por decirlo de alguna manera, porque fue uno de los actores de la película, la famosa película La parada de los monstruos o Freaks de Todd Browning. El príncipe Randian era apodado la serpiente humana o la oruga humana porque había nacido sin brazos ni piernas, y aún así era perfectamente capaz de valerse por sí mismo. Se desplazaba reptando y de hecho el número fuerte de su actuación era que era capaz de liarse él solito un cigarrillo, encenderlo con una cerilla y luego fumárselo tranquilamente. Bueno, un dato curioso sobre Barnum es que, claro, es un nombre que todos asociamos al circo, pero el famoso circo Barnum y Bailey, porque se asoció con otro empresario circense, fue un proyecto que inició cuando ya tenía 60 años y que fue a lo que se dedicó en cuerpo y alma durante los siguientes 20 años de su vida, hasta que finalmente murió en 1890, seguramente en la forma y lugar donde, de haberle preguntado, hubiese preferido morir. De repente, de forma súbita y sobre el escenario, víctima de un accidente cerebrovascular, porque a pesar de que algunos nos quieren hacer creer que estas cosas solo pasan ahora, pues no, en 1890 ya se moría gente de forma repentina. Claro, Barnum es un personaje que después de todo lo que hemos contado, pues supongo que os estará dando sentimientos encontrados. Algunos, muchos, supongo que pensaréis que era un explotador, una mala persona, alguien que se aprovechó de estas criaturas desafortunadas, pero lo cierto es que trataba muy bien a los miembros de su troupe, los pagaba espléndidamente y a muchos los convirtió en personajes ricos de verdad y famosos. Eso en una época en que las deformidades, las discapacidades, las características peculiares de estas personas, pues lo más probable es que les hubiesen condenado a una vida de mendicidad, de marginación y quién sabe si de algo peor. Como última cosa de la biografía de Barnum que os voy a mencionar, os diré algo que entronca con la introducción que he hecho al programa. Barnum hizo varias incursiones en la política, tanto en la municipal como en la estatal. Y de todas esas experiencias salió bastante escaldado y opinando que nunca en su vida se había encontrado con tal nido de embaucadores, estafadores y embusteros, lo cual, viniendo de Barnum, es decir,
mucho.